Sin filtro y con sentido, lo real suena más bonito. Con alma y con emoción, aquí empieza la conversación. Sean bienvenidos todos a un nuevo episodio de Sin filtro y con sentido. Mi nombre es Elizabeth Palacios Soy Lady Ortega. Sandra Vázquez. Lesbien Benítez. y hoy tenemos un tema súper especial y una invitada súper especial. Le damos la bienvenida a la doctora Ángela Enamorado. Muchas gracias, doctora. Gracias Bienvenida. por estar aquí, gracias por aceptarnos la invitación en su apretada agenda. Sabemos que los doctores, ¿verdad? Siempre pasan bien apretados ahí trabajando, ¿verdad? Y hoy, pues tenemos hoy es octubre, mes rosa, mes de la concientización del cáncer de mama y quisimos, todas nosotras, tener un espacio en el que hablar a todas esas mujeres, ¿verdad? En Honduras, en el mundo, de cómo podemos prevenir, de cómo podemos hacer ante este diagnóstico. Y les voy a presentar a la doctora que nos va a acompañar el día de hoy. Como les decía, es la doctora Ángela Enamorado, ginecóloga y obstetra de la Universidad Autónoma de Honduras, jefa del bloque quirúrgico en el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela. También trabaja en la clínica privada Hospital Ángel de Sula y también en Terravista en Genie Care Center, y también está médico de guardia del Hospital Ferraro, ¿verdad? Muchas gracias, doctora. No sé si nos quiere dar un mensajito antes de empezar. Pues muchas gracias a todas por la invitación, pues más que todo para tocar este tema tan importante para la mujer, que tal vez pasa muy desapercibido y como dicen, ok, siempre octubre es el mes del cáncer de mama y tal vez no le tomamos la importancia y lo tomamos como una manera de marketing. Ajá. Entonces es bien importante, la verdad, concientizar y saber por qué es tan importante y por qué hasta se dio todo un mes rosa para poder, quien dice, combatir esta patología. Entonces, muchas gracias por la invitación a todas. Bienvenida. Gracias por estar aquí. Bueno, sabemos que el tema, como decía usted, este octubre, mes rosa, a veces se ha tomado muchas veces como marketing, Sí. pero sabemos que es una realidad latente en todo el mundo. Y para empezar, doctora, tal vez algo básico que nos explique a nosotras qué es el cáncer de mama y por qué se puede producir. Ok, pues para comenzar tenemos que saber la palabra cáncer, ¿ok? La palabra cáncer pues es algo que, como todos ya sabemos, es algo malo, ¿ok? Definitivamente. Entonces la palabra cáncer y el cáncer como tal, nosotros tenemos un sistema, nuestro cuerpo, que ya las células y todo, ya saben en qué momento pueden crecer y en qué momento ya se detienen. Entonces ese sistema, o sea, de regulación, hay una alteración en lo que es el cáncer. Entonces, por lo tanto, pues estas células no tienen nunca en ningún momento algo que les diga ya, hasta aquí crecemos. Entonces, por lo tanto, se siguen reproduciendo y reproduciendo. Entonces, el suave es lo que va a dar un cáncer porque es una célula anormal lo que se va a producir. Entonces, es como el crecimiento anormal de una célula que no debería estar ahí y pues crece. La gran mayoría de veces pueden haber varios factores que lo dan. Uno puede ser el factor genético, principalmente si tenemos algún familiar de primer grado, antecedentes de alguna tía, abuela, todo eso también influye. Y la otra cosa es dependiendo ahora el medio ambiente en que vivimos. Recordemos que hoy en día hay un montón de cosas que no todo es sano, o trae mucho químico, todas esas cosas también Conservantes. influyen. Puede hacer que ya nosotros tengamos un gen, o sea, porque sí tiene mucho que ver la genética, tengamos un gen que esté ahí, pero hay algo que lo va a activar. Entonces, por lo tanto, pues en teoría todo mundo corre un riesgo, siempre todo el mundo está con un riesgo. ¿Qué otra cosa? Ya sea alguna exposición, alguna radiación, o sea, alguien que trabaja tal vez en algún lugar que tenga muchos químicos y todo eso también puede influir o es un riesgo. Pero, obviamente, ya tenemos que saber que existen varias maneras para poder detectar lo que es lo importante. Hablando de por qué se podría dar los anticonceptivos hormonales y el uso de desodorantes y cosméticos, ¿podría ser Ok, una causa? recordemos que sí hay varias cosas que pueden afectarlo. Se ha visto que los anticonceptivos como tal, el cáncer de mama no me va a aumentar, o sea, el riesgo.
Más bien, o sea, dependiendo siempre y cuando la paciente. Por ejemplo, nosotros como ginecólogos siempre preguntamos a las pacientes sus factores de riesgo. Si una paciente viene y me dice, doctora, yo tengo, porque obviamente siempre se interroga, yo tengo un antecedente de que mi mamá tuvo un cáncer de mama, o mi abuela en mi familia sí hay antecedentes de cáncer de mama. Por lo tanto, nosotros como ginecólogos estamos en el deber ya de decir, ok, ella no puede planificar con hormonas. ¿Por qué? Porque así como pueden alterar las hormonas, hay varios tipos de cáncer. O sea, no solo es como que todo hormonal, porque no le vamos a echar todas las culpas a las hormonas. Sí. Recordemos que las mujeres ya por naturaleza somos hormonales, pero no necesariamente va a ser algo malo, ¿verdad? Entonces, también tenemos que saber, ¿ok? Contestando la pregunta, que los anticonceptivos no hay que satanizarlos, porque tampoco. Obviamente siempre tienen sus indicaciones, para dependiendo cada paciente. Por eso es importante individualizar cada caso, ¿ok? Sí, por eso les iba a decir, por eso es que dicen que el anticonceptivo, recomendame el anticonceptivo que estás usando. Es correcto, Y siempre no dice- es solo por la amiga que me dijo, ella está usando eso, entonces a mí me va a caer bien, no. Entonces, por lo tanto, tenemos que individualizar cada caso. Es bien importante nosotros saber los antecedentes de la paciente y conocer en sí de qué están padeciendo o los antecedentes familiares, que es bien importante. Entonces, no solo se van a guiar por lo que la amiga está tomando, la suegra tomó tal cosa, mi cuñada tal cosa, entonces tenemos que siempre acudir al médico para nosotros poder saber. Doctora, ¿y a qué edad se empieza o a qué edad es la más temprana para descubrir un cáncer de mama? Ok, pues actualmente la edad común en teoría va a ser a partir de los 40 años para arriba, en teoría, y todavía es una edad joven, ¿ok? Pero, ¿qué significa? Nosotros iniciamos, ¿ok?, con ultrasonidos de mamas. Hay que, lo mismo, individualizar cada caso. Por ejemplo, si la paciente me dice, doctora, yo tengo un antecedente de que mi mamá le dio un cáncer a los 35 años, un ejemplo, que es joven. Entonces, nosotros tenemos que empezar 10 años antes para poder detectar un cáncer temprano. Entonces, esa paciente ya sí podría estar indicado realizarse el ultrasonido de mamas y las mamografías. Entonces, dependiendo, la gran mayoría de pacientes, nosotros indicamos que a partir de sus 25 o 30 años en adelante, un ultrasonido de mamas sí es bien importante, una vez al año, para nosotros saber, porque no es lo mismo tal vez conocerse o saber exactamente hacerse un autoexamen de que revisarse por un médico. Entonces, por lo tanto, si no hay antecedentes, podemos empezar desde los 30 en adelante a hacer ultrasonidos de mamas. No hay ningún problema. Si ya tuviéramos antecedentes, ya eso sí, ya tiene que hacerse 10 años antes de la edad que tuvo su mamá o algún familiar bien cercano, ya sea su hermana. Entonces, tenemos que tener en cuenta la edad de la paciente en que está en ese momento y lo demás. La mamografía sí le indica solo a pacientes arriba de 40 años, en teoría, si no tienen sus antecedentes. Entonces, y que hayan tenido hijos. Y que, no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente. Okay, es que ¿Escuchas, yo Sandra? he escuchado ese mito que dice, no, es que la mamografía solo es para las mayores de 40 y que ya han tenido hijos. No Porque necesariamente. hacen, el examen es como una presión en el Sí, seno, ¿verdad? eso sí, lo apretan. La verdad que sí, es un poco molesto que lastimosamente nosotros tenemos que sufrir eso, pero hay que recordar, solo son segundos que vamos a tener ese malestar, no toda una vida. Entonces, es bien importante nosotros poder saber y hacer como conciencia. Sí, tal vez es como que, ok, dice, a mí sí me dolió la mamografía, pero recordemos que es importante en qué momento del ciclo se lo hagan. Ajá. Entonces, por lo Sí. tanto, hay que ver, no vamos a ir a hacernos la mamografía cuando ya nos vaya a venir el periodo, por ejemplo. Sí, Porque definitivamente ahí nos va a doler. O sea, eso a cualquiera. Entonces, tenemos que saber en qué momento lo hacemos. Cuando uno ya vaya pasando ese tiempo y ya definitivamente uno se sienta bien y que no esté como quien dice inflamada, hinchada, con ese dolor o esa sensibilidad que puede dar por el ciclo menstrual. qué interesante. Y no necesariamente tener que haber iniciado vida sexual. O sea, no necesariamente es como que un requisito, sino que eso es para todo, porque si yo ya tengo el antecedente, aunque no haya iniciado mi vida sexual ni nada, tengo que realizarme una mamografía o un ultrasonido antes de ese tiempo. Porque ya existe el factor. Porque ya existe un factor. Y recordemos que nosotros siempre estamos expuestos a todos los químicos. Por ejemplo, en la comida podemos consumir un montón de cosas que... Cuando nos hacemos las uñas dice? también, ¿verdad? Exacto. Que también dicen que son Exacto. cancerígenas. Para decir como que esto les puede dar cáncer o algo así, es bien difícil nosotros saber por qué a unas sí les da y por qué a otras no.
Entonces, eso ya influye mucho en nuestros genes, o sea, nuestra genética, lo que ya nosotros tenemos internamente, y que es como quien dice el factor que me va a activar eso. ¿Ok? Entonces, así como mencionaba lo del desodorante, el desodorante hay veces que el hidróxido de aluminio, que es el aluminio que trae más que todo el desodorante, entonces eso sí me puede causar, como quien dice, porque es el que ayuda a que no uno como que no esté transpirando, que no esté sudando. Ya se ha visto que normalmente eso me puede dar un riesgo a un cáncer, pero no necesariamente a un cáncer de mama, Y sino que me también- expone a varias Ajá, cosas. y también que, digo yo, el desodorante se pone en la axila y también sé que hay Claro. como glándulas mamarias o algo así. Está conectado por los ganglios Conectado, linfáticos ajá, más que ujú. todo, entonces sí puede afectarse. Y la alimentación. O Ajá. sea, ahora un montón de preservantes, un montón de químicos, por ejemplo, los frescos, todas esas cosas, uno no sabe exactamente al 100% ¿Qué cómo es se lo- preparan. Ajá, y qué, Porque recuerden que ellos pueden poner los ingredientes y todo, pero no necesariamente sabemos cómo me van a caer esos ingredientes a mí. Entonces también hay que ver como un poco de todo. Y en esa variedad, doctora, o sea, porque al fin y al cabo somos mujeres, pero tan diferentes cada una. Claro. Y para eso se ha hablado de tantos tipos de cáncer. ¿Cuáles son los más comunes, digamos, aquí que usted ha podido observar o evaluar? Y cómo se trata cada uno? Ok, pues hay varios tipos de cáncer. Hay unos que pueden dar solo en el conducto, o sea, de que en el conducto que va a llevar la leche como tal. O sea, acuérdense que todo el mundo, todas nosotras las mujeres tenemos ya nuestros conductos mamarios. O sea, ya la mama como tal ya tiene una anatomía, que eso pues esa es igual en todas las mujeres. Por lo tanto, nos prepara para, ya sabemos, las mamas es para dar la lactancia materna. Entonces, por lo tanto, existen varios tipos, ya sea los que va a afectar el conducto o el óvulo en sí de la mama. También hay otros que me van a depender de hormonas, como me había mencionado. También hay unos que me dependen de hormona, pero es como que si yo ya tengo ese receptor hormonal en mí, que eso se hace un examen genético, que es lo famoso que hizo la Angelina Jolie, que se hizo el examen y todo, entonces le salió positivo y ella y por decidió eso se quitó por eso la quitárselo. matriz. Ajá. Exacto, quitárselo de las mamas y todo, de las mamas, las mamas y eso, porque es una manera de que ella se dio cuenta, o sea, sí tenía ese gen, no le había pegado cáncer, pero ella como que estaba previniendo, entonces ella dijo, ok, no, me lo quito y ya. Y como Pero tiene eso como es 10 muy, hijos. es muy decisión personal, claro está, y también no es un examen barato. O sea, es un examen caro que se manda a hacer, sí se puede realizar, pero sí existe acá. Entonces tenemos que saber que sí hay. Entonces normalmente hay varios tipos y siempre, obviamente, una vez nosotros diagnosticado o alguna sospecha de siempre es importante acudir a un ginecólogo, oncólogo, un mastólogo o un cirujano oncólogo especialista en esto. Doctora, Entonces, perdón. doctora, una consulta. Digamos, cuando hay una masa, no siempre es signo de que es cancerígena, ¿verdad? ¿Cómo determinan ustedes eso? O sea, podemos tener una masa y tenerla ahí y no le paramos bola porque no es cancerígena o siempre hay que quitarla, por ejemplo. No, ok, esa es muy buena pregunta, porque la gran mayoría de tumores, aunque no lo creas, son benignos. O sea, que son normales, que son cambios hormonales que me van a dar a mí y aparecen. Entonces, nosotros, los más comunes son los fibroadenomas, eso sí se llaman, fibroadenomas de mamas, que la gran mayoría son en pacientes jóvenes que se van a sentir un bultito y obviamente uno todo lo asocia a un tumor, cáncer, pero no es así. O sea, no todo tumor es igual a cáncer, ¿verdad? Porque tienen sus características. Una de ellas es, por lo tanto, hacer un ultrasonido. O sea, si nosotros nos hacemos un ultrasonido, el radiólogo, que es el que lo hace, o ya sea el ginecólogo que esté especializado en hacer un ultrasonido de mamas, o mastólogo, ya sea él va a indicar o ella va a indicar cuáles son las características. Normalmente un borde regular, o sea, es una masita regular, es algo normal, algo benigno que podemos decir nosotros. Si en un caso capta irrigación, o sea, que así nosotros tenemos una manera para poder saber eso, si capta irrigación, si está bien irrigado, entonces nos está diciendo que hay algo que está creciendo, hay algo malo, algo que está ocupando mucha, como quien dice, mucha vascularidad. Entonces, por lo tanto, esas son indicaciones que lo mira ya el que va a hacer el ultrasonido. Por lo tanto, es importante hacerse el ultrasonido. La gran mayoría no siempre se operan. Solo se van a operar si en un caso de verdad le están molestando mucho a la paciente o si estos ya van creciendo mucho. Porque sí pueden crecer, porque van a depender de hormonas, pero no significa que eso se va a convertir en un cáncer. Por eso es importante, o sea, porque no solo lo malo, sino que también podemos tener cosas benignas que pueden existir. Por eso es importante hacernos siempre los ultrasonidos de mamas.
O sea, eso es importante, doctora, porque normalmente uno solo va anualmente a hacerse la La citología citología. y se toca o lo toca la Exacto. ginecóloga y eso, pero es raro que le digan hay que hacerse un Un ultrasonido. Ultrasonido. Porque al final yo prefiero hacerme un ultrasonido que una mamografía, porque sé que es Claro. dolorosa, ¿verdad? Pero si solo es una vez al año, es importante hacerse entonces el ultrasonido de Y es que recordemos que la mamografía es arriba de los 40 años. La mamografía es arriba de los 40 años, a menos que tengan algún factor de riesgo, se hace antes. ¿Ok? Pero normalmente un ultrasonido de mamas es todos los años, anual. En teoría, todas las pacientes jóvenes. Antes de los 40. Ok. Antes de los 40. Normalmente, arriba de 40 también nosotros podemos utilizar el ultrasonido como herramienta. O sea que se puede indicar la mamografía y el ultrasonido de mamas, porque obviamente son dos maneras diferentes de poder evaluar la mama. Sí, porque, por ejemplo, yo ahorita tuve mi cita control y porque yo no me había hecho Autoexamen. ajá, y ultrasonido. Y a mí me lo indicaron, fui donde un radiólogo y sí, me aparece. Me dijo ella que era benigno, que no era malo, que era como de agua, algo así. Ok, ¿entendí? esos son los quistes. Ajá, como Sí. y que me dijo que eso se iba a deshacer. Sí. Solo. Pero en el otro sí hay algo que me dijo, no te quiero asustar, pero sí hay que revisarlo y hay que venir dentro de 6 meses. Entonces yo en diciembre tengo otra vez cita para chequeo otra vez porque sí se encontró algo. Entonces hay que ver si no creció, me dijeron. Claro. Entonces para descartar cualquier cosa. Como Lo que más estaba probable explicando es un usted, ¿verdad? fibroadenoma. Lo más probable es si el radiólogo le dejó seguimiento. Sí. Lo primero es eso, valorar, a ver cómo va creciendo, si no molesta, si no le está doliendo y todo eso. Y los quistes son bien comunes también. Por los mismos cambios hormonales pueden suceder quistes y eso no es nada maligno. Así, solo es una bolita de agua que se llena de líquido. Y se puede... Él solito, el cuerpo puede hacer que esté ahí o puede hacer que él solito se vuelva a reabsorber. Eso depende del tamaño. Sí, lo que importante es este examen porque, vaya, por ejemplo, llegar, ver algo y que el radiólogo le diga a alguien. O sea, yo me asusté al principio, pero después él ya vio mi cara. Claro. Casi, no, tranquila, no te estoy diciendo que sea algo malo. Exacto. Ajá, pero qué fuerte para alguien que llega, le dicen sí y que llegó muy tarde, que no Claro. se lo hizo, no sé, hace 6 meses. Que Pudiendo evitarlo. pudiendo evitar. Doctora, ¿qué se hace en esto? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Los pasos a seguir para alguien que puede Ok, pasar. primero, pues la gran mayoría llegan primero, como quien dice, al ginecólogo. La gran mayoría, no siempre, pero la gran mayoría, el primer como médico que le evalúa de la mujer va a ser un ginecólogo. Entonces, normalmente cuando nos traen ese resultado, sí, es bien importante explicarle a la paciente que todo depende de la biopsia que se haga. O sea, nosotros podemos tener, como quien dice, una masita que el radiólogo me va a indicar. Él me va a decir, para mí parecer es tal cosa. Porque los radiólogos ya tienen una clasificación que se llama BIRATS, así se llama. Ellos nos indican, ya sea si es benigno, si es probablemente benigno, o si nosotros decimos, ok, hay que hacer una biopsia, o si estamos sospechando de algo, dependiendo de las características que tenga cada imagen. Entonces, normalmente el primero que va a llegar es al ginecólogo. Una vez que llegue, primero es explicarle a la paciente, porque es bien importante. O sea, nosotros, así como dice usted en el caso suyo, que solo le hicieron una masa, ok, cáncer, pero no todo es así. Entonces también un poco en esa parte de educación en ese aspecto, porque no todo, por el miedo la gente dice, ok, no quiero que me salga nada, mejor no sé, no saber. No voy porque... Pero obviamente no es el hecho, Sí, porque correcto. créame que Dios no pone las batallas a alguien que no pueda combatirlas, ¿ok? Entonces, la gran mayoría de veces son retos que nos manda Dios, no sabemos por qué, tal vez en ese momento no lo sabe uno, pero más adelante uno puede salir victorioso. Entonces, es bien importante, uno, el acompañamiento, o sea, sí es importante tener tanto a su familia, a sus amigos, ya sea su pareja, cualquiera, porque en ese momento de un diagnóstico, o sea, que está esa duda, sí es importante, como quien dice, el paciente tiene que expresar sus sentimientos, porque hay gente, cada persona puede tener su actitud diferente, entonces es bien importante ir de la mano con esa persona. Normalmente cuando diagnosticamos todos esos casos, siempre se refieren a alguien de mayor experiencia en ese caso, o ya sea a los mastólogos,
los oncólogos, que son los que normalmente van a tratar ese tipo de cosas, que es un cáncer de mama como tal. Entonces nosotros somos como la primera línea. Y se me podría imagino decir. que también al psicólogo, ¿verdad? Porque la parte Es bien emocional importante. también es... Recordemos que hoy en día, y no necesariamente es que esté de moda, sino que anteriormente no se le tomaba la importancia que tenía a la salud emocional o a la salud mental que nosotros tenemos. Antes era como, ok, tengo que aguantar y tengo que apretarla y así va a ser y tal, y No ni lloramos, modo. no. Y hay que ser duros. Hacete Sí, hacete mujer. Es correcto, Así me hicieron porque a mí. eso lo podemos ver, o sea, con nuestras generaciones anteriores, o sea, ya sea, y no tanto nuestras mamás, sino que nuestras abuelas o tatarabuelas, bisabuelas y todo eso, como era antes de que, o sea, ella es como silencio total, no decían nada, no se podían quejar y todo eso, entonces es algo que hoy en día ya sabemos que es bien importante para una mujer, y más en la mujer, que la mente de la mujer va a 2000%. Va maquinando ya. Somos una máquina en cuanto a la mente. Entonces ya eso ya lo sabemos que ocupamos. No es algo malo, o sea, no es que estemos locas en ese aspecto, no es que algo malo le va a pasar a uno por tal cosa, sentir algo, o sea, no. Es bien importante definitivamente hablarlo con un psicólogo, porque así nosotros vamos a poder ver qué es lo que de verdad me está pasando, si solo es un periodo que pasajero, algo, hay veces que uno, ¿qué hacen uno con las amigas? Se puede ir a un café y es como, ok, ya esa es la terapia que uno necesita, por ejemplo. Esa tenemos Solo, nosotros. es correcto. Entonces uno solo ocupa a veces hablarlo. No necesariamente, tal vez uno dice, pucha, yo no sé qué decirle, cómo le ayudo, tal cosa. Pero solo con el hecho de hablarlo y haberlo escuchado, créanme que es una ganancia. Entonces, Presente. es correcto, estar presente ahí. Entonces sí es bien importante ese aspecto emocional en esos casos. Y más, obviamente, imagínense si no teniendo un diagnóstico así lo necesitamos, ya no me Claro. imagino teniendo un diagnóstico así. Que sí ocupamos un apoyo, una red de apoyo definitivamente es no negociable. A veces lo que pasa es que el miedo, como estaba diciendo Leili, hace que las mujeres, bueno, yo tengo una conocida de que tiene como 6 años de no hacerse nada, absolutamente nada, Por miedo. por miedo. Sí. No, es que, y tiene problemas, no le viene el periodo, siente raro, pero no va porque tiene miedo. Padre Santo. Entonces, eso es hacerle conciencia que a las ir. personas de que Claro. es mejor tener miedo ahorita a que ya más adelante sea muy tarde Es para correcto, para porque el problema es que nos podemos arrepentir de decir, pucha, así como dicen, el hubiera no existe, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que crear conciencia de que si Dios nos está mandando esa señal como que, hey, o como quien dice ángeles, que alguien le está diciendo, hágase tal cosa, hacete tal cosa, mejor revisate, o miran un anuncio, o miran tal... Es por algo, todo en esta vida tiene una razón de por qué. Entonces, hay señales, hay ¿cierto? señales que nos están guiando para decir, ok, hay que tratar esa como que esa inquietud que nos tenemos. Porque es bien importante, esa es otra cosa que es bien importante, la salud femenina como tal. Porque es algo que nosotros podemos dejar por un lado y nosotras mismas, como quien dice, no darnos prioridad. Entonces no nos damos prioridad y nos dejamos a un lado y es como, bueno, sí, lo pospongo y ya después puede hacer que sea muy tarde. Entonces O es como bien dicen, importante. que a veces te hiciste las uñas, te hiciste el pelo y los Claro. dientes los andás, pero, Eso es algo de los odontólogos, pero sí. pero es cierto. Pero es cierto, nosotros los ginecólogos, en el caso de nosotros, es también tanto de cáncer de mama y cáncer de cervix, que son dos cosas que son maneras de poder prevenir las cosas. O sea, tenemos los medios para poder prevenir. Sí. O sea, en Honduras no deberían, porque lastimosamente la mayoría de personas es de escasos recursos y todo, no tienen un acceso a eso, pero hoy en día ya se han hecho todas estas campañas y todo para poder combatir eso. Pero por la falta de educación, por la falta del miedo que las pacientes, o sea, imagínense nosotros en un estado como quien dice un poco ya que uno ya es más educado y todo, la gente que de verdad no sabe de esto, no lo hacen por miedo. Y dicen, no, mi mamá no lo hacía, nunca se revisó, nunca le pasó nada. Es que si uno va al médico ya le dicen que tiene 3 cosas, Es entonces ¿para qué voy a correcto. ir? Dicen. Sí, Entonces- porque es lo que hablábamos de las generaciones anteriores, dicen, yo mejor no voy al doctor porque yo voy, me dicen que tengo algo y ya me inventan duele. 3 enfermedades. Ajá, me duele y ya cae postrado en la cama Claro. y les pega bien feo, es cierto. Entonces, pero por eso ahora lo que vamos, la mente juega un papel muy importante. Créame que la mente, si usted le dice, ok, yo me voy a echar a morir, Sí. eventualmente.
No hay manera. de Entonces es bien difícil, por eso es bien importante la salud emocional y mental que nosotros tenemos para poder afrontar todas estas cosas, porque la vida siempre nos va a traer problemas, un montón de desafíos, un montón de, como quien dice, adversidades en todo aspecto. Entonces, por lo tanto, uno tiene que saber cómo luchar en contra de eso. Doctora, y vaya, puede ser algo, una respuesta ya lógica, pero ¿cuál es la diferencia entre las pacientes que logran vencer el cáncer y las que no pudieron vencer el cáncer? Ok, principalmente el estadio en que se diagnostica. O sea que entre más La detección temprano, temprana. entre más temprano se diagnostiquen, créanme que tienen un muy buen pronóstico. Súper buen pronóstico. Se los puedo decir por experiencia, mi mamá tuvo cáncer de mama hace 15 años ya. 15 o 17 por ahí, pero son un montón de años. Y pues la verdad que no tuvo problema. Gracias a Dios es una mujer súper fuerte, pues encaminada en las cosas de Dios. Entonces es bien importante la red de apoyo, o sea, lo que decimos. Sí. No es lo mismo lidiarlo sola que obviamente con un apoyo. Entonces es bien importante, uno, la mano de Dios, claro, siempre es un médico, el diagnóstico y todo, el tratamiento y todo el estado de ánimo. O sea, porque definitivamente, o sea, si uno se deja vencer, créanme que sí se puede, aunque sea un estadio temprano. Si la paciente se echa a morir, definitivamente, claro que se puede, porque la depresión y todo como se vaya sintiendo, eso puede afectar mucho. Los tratamientos de quimioterapia, de radioterapia pueden ser agresivos y claro, no es lo mismo que una mujer se vea con su pelo largo, bonito, como ella estaba anteriormente, a que se vea pelona, un ejemplo. Pero recordemos que es algo pasajero, o sea, es una etapa de la vida y más bien esa es una señal de que venció, o sea, es algo, un logro. Entonces es... renueva el pelo como un cuando ya renacer. Claro, renacer. es correcto, como una segunda oportunidad que te dio la vida, por decirlo así. Correcto. Entonces, definitivamente, yo creo que sí influye mucho. Claro, eso no lo voy a negar. La etapa temprana es bien importante. Si ya la paciente viene en un estadio muy avanzado, por más actitud y todo, sí, claro, puede tener actitud y todo, pero estamos hablando de algo ya más delicado, que no solo necesariamente ocupamos actitud, ¿verdad? Y la red de apoyo, sino que ocupamos también diagnosticarlo a tiempo. Entonces es bien importante, por lo tanto, el hacer la conciencia de que tenemos que, en teoría, siempre revisarnos para poder prevenir esto. Acuérdense que nosotros, en teoría, los médicos no queremos tratar enfermedades, nosotros tratamos pacientes como tal. Y el paciente, entre mejor le prevenga o mejor calidad de vida le voy a dar, es mucho mejor. O sea, nosotros tratamos, en teoría, queremos hacer una medicina preventiva. Sí. Para que no tengamos aquel montón de pacientes que se podían haber evitado. Entonces, queremos prevenirlo para poder nosotros combatirlo con todo cuando sin un caso se presente. Y hablando de etapas de cáncer, doctora, a mí siempre me ha llamado la atención cuando dicen, no, es que se tuvo que desahuciar porque estaba en etapa metastásico, se dice. Metastásico. Entonces, entiendo yo que esa es como la etapa más avanzada de un cáncer en que está regado hasta por todo el Sí. cuerpo. No sé si nos amplía ahí más. Sí, recordemos, como les dije, el cáncer es como un descontrol de las células malignas que están creciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos una metástasis, lastimosamente, eso significa que esas células, porque recordemos que mis células hay en todo el cuerpo, ¿verdad? Y la irrigación sanguínea está en todo nuestro cuerpo. Entonces, estas células se pueden propagar por medio de la vía, más que todo la vía sanguínea, entonces, por lo tanto, pueden ir a otros lados. Y estas células, como ya están afectadas en su ADN, ya tienen una alteración, pueden afectarme mis otras células sanas. Entonces, ahí, por lo tanto, en ese caso, depende siempre de los casos, ya nosotros indicamos que si hay una metástasis, el pronóstico es más reservado. Normalmente, como le digo, así como tenemos varios pacientes, hay varios casos de que sí se puede hacer algo. Primero se realiza tal vez una quimioterapia, radioterapia para disminuir el tamaño del tumor o no, dependiendo. Todo depende del tamaño del tumor. Créame que nosotros, o sea, en todo lo que nos formamos y todo en lo público, podemos observar cómo pacientes llegan con una mama prácticamente hasta deformada. Entonces uno queda, ok, ¿cómo pudo llegar a Ese esto? punto. Si uno medio, por ejemplo, yo es lo que les digo a las pacientes, o sea, uno con una espinilla que le salga, ya Sí, es como, ya. tengo esto, qué horror.
Es cierto. Entonces, Como imagínense, quitarse. Sí. imagínense algo tan, como quien dice, en las mamas, que le está salgando algo que incluso hasta puede supurar, puede tirar un montón de cosas y todo, y no darse cuenta. Sí, porque O uno está bañándose, ¿verdad? es Y, correcto. Normalmente bañándose uno puede tocarse y así hay un montón de gente que lo puede diagnosticar, que normalmente le indicamos por eso un autoexamen de mama siempre. Entonces es bien importante en eso, o sea, dependiendo del estadio, la metástasis es un diagnóstico de que sí ya todo el cáncer está como quien dice en varias áreas del cuerpo. No es que está regado como en todo el cuerpo, pero puede localizarse ya sea que se fue a pulmón, ya sea que se fue al útero, ya sea que se fue a cerebro, a columna. Entonces, dependiendo dónde se vaya este cáncer. Pero sí es o sea, es una etapa que nadie quiere llegar. Por lo tanto, por eso es importante la prevención temprana. Sí, muy de acuerdo. doctora, ¿y una paciente que tuvo cáncer puede quedar embarazada? O sea, pasó Sí puede. todo el proceso y luego puede tener hijos. Sí puede, no hay ningún problema, siempre y cuando, que recordemos que las pacientes ahora, pues hay pacientes jóvenes que pueden tener un cáncer. Ya ahorita la medicina está bien actualizada, recordemos que ahora todo también cuestión de estética y claro, se han hecho estudios, ya hay cirugías conservadoras de mama, que no necesariamente una paciente, una mujer, vamos a quitarle toda la mama, por Ajá. ejemplo. Entonces ya se ha visto, créanme, que hay un montón de especialistas acá en Honduras que lo hacen, o sea, lo practican. Pero no porque solo porque sea ganas de ellos, ¿verdad? Sino que ya se han hecho estudios de que ya no necesariamente nosotros tenemos que quitar toda la mama, ser como quien dice radicales, agresivos. Porque recordemos que sea como sea, es parte de la feminidad de la mujer. Claro. Entonces es algo que también me Y afecta, afecta. Me afecta, sí, psicológicamente, psicológicamente. definitivamente. Entonces, por lo tanto, ya se ha visto de que hay cirugías conservadoras y todo. En el caso de un embarazo, es bien importante. Obvio, la paciente durante quimioterapia, radioterapia, definitivamente no puede salir embarazada porque todo eso sí es teratogénico. Entonces, en esos casos, está contraindicado. Dependiendo de la edad de la paciente, nosotros esperamos después de un cáncer. O sea, si cuando ya la paciente, recordemos que el cáncer sí se puede tratar y se cura. O sea, definitivamente si lo encontramos en etapas tempranas. Entonces es bien importante explicarle a la paciente, porque no es lo mismo que, claro, venga una paciente de que ya tuvo sus hijos, no necesariamente le va a importar su deseo genésico, o sea, su deseo de salir embarazada. Entonces es bien importante también hablarlo, por eso mencioné que nosotros como ginecólogos sí tocamos todos esos temas. Entonces sí puede, pero no durante esté en Sí, sí, ese sí. proceso. Más adelante, claro que puede estar, y siempre haciéndose sus chequeos y revisiones anuales. Eso sí, las pacientes después de un antecedente de un cáncer de mama, sí o sí, ellas tienen que tener con sus chequeos ginecológicos anuales. Siempre, por ejemplo, ya después de pasado el cáncer, ¿siempre tienen que ser anuales o ya se hacen más seguidos? Siempre anual. Normalmente, dependiendo del tipo de cáncer, como le menciono, dependiendo del tipo de cáncer, puede ser cada 6 meses. Eso lo va a decidir ya sea el oncólogo, el mastólogo o cualquier médico especialista que le esté dirigiendo todo el caso. Entonces puede ser cada 6 meses o puede ser anual. Y ellos van a ir viendo dependiendo qué tan seguido tengamos. Si sale todo negativo, entonces ahí vemos y cómo quedamos cada año. Porque recordemos que todas las mujeres, aunque no tengamos antecedentes, siempre nos tenemos que hacer los chequeos ginecológicos anuales. Pero puede regresar un cáncer, porque yo Sí tengo una podría conocida regresar. de que ella, la famosa campanita que tocan cuando ya están, pero ella luego volvió. Es que recordemos, o sea, todas las pacientes, nadie está exento, ¿ok? Por eso es tan importante esos chequeos. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a diagnosticarlo a tiempo, o sea, aunque ya me haya, como quien dice, dado un cáncer, Vuelvo a tener aún la así misma yo posibilidad. puedo tener la misma posibilidad de poder vencerlo. No necesariamente otra vez vamos a satanizar y como que hoy sí, esta vez ya no, o sea, no necesariamente. Todo influye mucho de los chequeos. O sea, hay varios exámenes que se mandan a realizar para poder detectarlo. Por ejemplo, las pacientes con cáncer que tienen el antecedente, sí o sí, se tienen que hacer ultrasonidos y mamografías. Entonces, es parte de crear conciencia primero, porque uno, sí, ya lo vencimos, pero no todo está acabado acá, sino que tenemos que seguir estudiando, porque así como dio puede dar en otro lado. Por ejemplo. Pero doctora, ¿esa es secuela del que tuvo o es un cáncer nuevo? Para saber si fue secuela o no, ahí sí ocuparíamos la biopsia y hacer estudios. Ok. Ahí sí tendríamos que ver.
porque si en un caso fuera secuela es que no se combatió el cáncer adecuadamente, ¿verdad? O sea, al 100%. Probablemente si ya pasaron años y años y ella estaba bien, probablemente fue que es algo nuevo. Sí, sí. Porque recordemos que hay un montón de cosas que pueden dar un cáncer. O sea, para saber exactamente, créame que si uno supiera la cura del cáncer, ya Sí. todo el mundo lo Sí. quisiera, una vacuna en contra de un cáncer. Sería un éxito. Pero no la tenemos. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Recordemos que igual, nosotros lo que indicamos es igual la dieta, o sea, la dieta saludable, no estar a dieta siempre, porque dependemos lo que comemos. No todos los alimentos hay que satanizarlos, no todo es que sea malo. Uno tiene que aprender a saber qué comer, o sea, qué es lo bueno y qué es lo malo. Igual con el sueño, las horas de sueño también influyen mucho. Ejercicio, hacer ejercicio físico, cualquier tipo de deporte que nos guste es una ganancia para nuestro cuerpo. Los hábitos, ya sea si la paciente fuma, si la paciente bebe, todo eso influye a la larga. Entonces, y obviamente lo que hablamos, los factores de riesgo. Así es. Doctora, una consulta. ¿En qué casos ustedes o el oncólogo receta, por ejemplo, porque he visto que algunos pacientes que tal vez, no sé si es que es cáncer de mama, pero solo le ponen radioterapia, Radioterapia. radioterapia y a otros la quimioterapia? Eso depende de la biopsia. Entonces, una vez que ya tengamos la biopsia, ya eso los especialistas, los oncólogos como tal, oncólogos clínicos o los mastólogos especializados en eso, o los ginecólogos oncólogos, son los que tratan este caso. O sea, nosotros no nos quedamos con los pacientes con cáncer, esos son ya los otros especialistas. Y en ese caso, ellos son los que deciden qué terapia poner, dependiendo de qué, por ejemplo, en la biopsia le va a salir un cáncer, dependiendo, tipo tal, estadio tal, todo eso. O sea, si es lobular, si es todo eso le va a salir. Entonces va a salir en la biopsia. Dependiendo del resultado de biopsia, ahí él sabe cómo dirigirse y qué hacer. Porque sí es importante hacer la biopsia. O sea, si no tenemos biopsia, no podemos saber cómo se va a tratar esa paciente. Es estar a ciega, ¿verdad? Es correcto, así que Y es bien yo he visto importante. que les dan tratamiento mixto, como dice Elizabeth. Sí. Tanto la radio La quimioterapia como quimio. la radio. Eso depende lo mismo. Uno, depende mucho de la edad en que le dé. No es lo mismo que nos dé a una paciente joven a una paciente mayor, por ejemplo. Porque en una paciente mayor, como dicen, ok, se puede esperar, un ejemplo. Pero una paciente joven, o sea, ustedes les da a una paciente joven y ustedes quedan, está joven la paciente. Entonces hay que hacer algo al respecto. Hay que, como quien dice, atacar, porque el riesgo, esa paciente queremos que la vida, o sea, todo el nivel de vida sea, como quien dice, mayor, dure más años. Así es. Entonces, depende también mucho de varios factores, o sea, no solo es una sola. Tanto la edad en que se diagnosticó, el tipo de cáncer que se diagnosticó, los antecedentes familiares también influyen y obviamente la revisión que se haga a la paciente. Así es. De acuerdo con eso. A mí me llama la atención, por ejemplo, porque es como para entender, porque se escucha, es que le operaron el seno, pero ¿por qué y en qué etapa y si era necesario? Y si siempre le acompañan de esos tratamientos de quimio y de radio, y también eso de cuando llegamos a la última etapa y que el pronóstico es reservado, ahí sí definitivamente no hay nada que hacer, ni operación, ni nada, o realmente usted ha conocido un caso de que se haya podido rescatar de esa etapa. Pues la verdad que, ok, así como les menciono, Como recordemos, 5 preguntas le hice. recordemos que el cáncer como tal, lo que les menciono, es como que un descontrol, o sea, algo acelerado de un crecimiento de células. O sea que en un mes puede pasar algo, o sea, un cambio. Un cambio Por significativo. es correcto, un cambio significativo. Un ejemplo, Súper rápido, ¿verdad? un mes, 2 meses, 3 meses. Entonces la paciente va a decir, ok, yo antes no tenía nada. Por ejemplo, por eso es importante la detección temprana y que uno ya sepa. Todos los octubres, por ejemplo, yo me voy a hacer mi ultrasonido de mama porque yo ya sé que ya salía que no había nada. Pero si yo en un caso llegara a detectar algo, yo ya sé que es una manera más temprana de poder detectarlo. Entonces, por lo tanto, uno depende mucho del tiempo, ¿ok? Del tiempo. Por ejemplo, no es lo mismo una paciente. Yo me fui a hacer un ultrasonido y una mamografía, me salió positiva, doctora, pero yo hace 10 años no me hacía nada. Entonces, no tenemos como un punto de corte. Entonces, puede hacer que el crecimiento del tumor sea, para que se mire en mamografía y en ultrasonido, tiene que ser un poco también grande. O sea, para de verdad, y que la paciente lo pueda sentir, perdón. O sea, para que ella lo pueda sentir, tiene que crecer.
Entonces ya la mamografía y el ultrasonido nos sirve para detectar cosas que no necesariamente yo puedo tocar. ¿Ok? Entonces es una ventaja, por eso es importante también la prevención. En cuanto a cómo saber, o sea, por qué le van a dar quimio y radio a una paciente, eso depende mucho también de lo de la biopsia. Porque antes de operarla, o sea, yo no puedo ir a operar, por ejemplo, una masa que está, como quien dice, que ha crecido, tanto porque obviamente lo que vamos a hacer más bien es agravar esa situación o aumentar el estadio. Entonces, por lo tanto, la quimioterapia y la radioterapia me disminuyen el tamaño del tumor. Me pueden disminuir toda esa carga y todo. Entonces, porque me ayudan a detener, o sea, como que dice, me ataca todas mis células y me detiene el crecimiento. Entonces dice, ok, ahí, porque yo tengo que tratarlo. Y obviamente depende en qué estadio esté. O sea, sí influye mucho todo la biopsia. Entonces, dependiendo de la biopsia, vamos a saber si ocupamos la quimio, la radio, solo la cirugía o no, si en un caso sí se puede conservar la mama o no. O sea, todo eso depende, porque no es lo mismo tener un tumor de unos 3 centímetros, por ejemplo, a tener un tumor de unos 10 centímetros o una mama que está deformada. Entonces, depende mucho de la situación. O sea, por eso es bien importante en cuanto a medicina no individualizar. O sea, perdón, no generalizar, perdón. Porque si lo generalizamos, ahí sí, ahí fallamos. Porque no todas las pacientes son iguales, ¿ok? Sí. No todas van a responder de la misma manera, no todos los tumores son iguales, no todas las pacientes van a tener los mismos factores de riesgo. Entonces, eso influye mucho. Entonces, sí tenemos que individualizar cada caso para poder saber cómo va a ser la solución de esa paciente. Doctora, y cuando habla de biopsia, por ejemplo, se lo detectaron y van a hacer una biopsia para ver qué tratamiento seguir, ¿le sacan algún líquido o le sacan una Sacamos masita? una muestra del tumor. Ah, ¿Ok? O sea, que Hay hacen varios una tipos incisión. hay varios tipos. Ah, ok. Hay una que se llama biopsia Trucut, se llama. Esa es como quien dice una agujita, o sea, una jeringa, que la aguja está un poco más gruesa. Entonces hay un aparato especial que lo colocamos, obvio, tocamos el tumorcito y el tumor viene y se toca con ultrasonido. Se puede guiar también por ultrasonido para saber exactamente dónde está la posición y luego se toma la muestra. Es como quien dice una pistolita que solo ¡plup! Lo agarra y ya. Como cuando pinchamos para diabetes. Como pinchamos, Ajá. exacto, pero en esa muestra, aunque tal vez no arranquemos el tumor, pero sí el tejido se arrancó. Ajá. Y ese tejido es el que se manda a biopsia. Obvio, hay otras veces que hay biopsias excisionales, se llama, que son ya quitar el tumor y mandar todo el tumor a biopsia. Entonces, eso depende siempre. depende Pero de si cada hay una manera de sacar la biopsia antes, no necesariamente se quita todo. O sea, solo se agarra a veces una sola muestra y se manda a biopsia, pero eso depende de cada caso. Doctora, pues ya sabemos que lo mejor de todo, y siempre se ha dicho en campañas y todo, es la detección temprana. Como decía usted, no quiera venir a que en 10 años no se ha hecho nada y ya ahorita se lo hizo y ya sale con un tumorcito grande, ¿verdad? La idea es de, como decía la doctora, de ir viendo cada año si algo va sucediendo, porque a veces pues no, tal vez no lo podemos palpar o algo, pero es importante autoexaminarse. Una consulta, doctora. Nosotros, yo he escuchado, he leído que a veces hay cambios de colores en las mamas o algo que nos pueda ayudar, aparte del autoexamen, que después lo vamos a ver con usted. Hay otra cosa aparte que podamos ver, aparte de, yo no sabía, yo una vez le pregunté a mi ginecóloga, le digo, ¿cómo saber exactamente qué es lo que voy a palpar? Porque a veces usted sabe que, y cuándo hacerlo, porque a veces cuando uno anda ovulando Claro. o ya le va a venir el periodo, a veces sí está como durito y uno dice, pero ¿y qué es esto? O algo. Y yo me toco porque me acuerdo, ¿verdad? Pero ella me explicaba que sí vamos a sentir realmente como una bolita como de maule, algo así. No sé si es así o sea, exactamente cómo se siente para decir, no, esto es hormonal porque ando con el periodo y esto realmente ya es algo extraño. Ok. Entonces, en cuanto a los ciclo menstrual, ¿ok? El ciclo menstrual, obviamente recordemos todos los meses, nuestro ciclo se prepara para en teoría salir embarazadas. Hay cambios hormonales, las mamas en ese momento cuando ya nos va a venir el periodo, recordemos que igual se inflaman. Nosotras sufrimos una inflamación,
nos hinchamos. Se inflaman las mamas. Entonces, ¿qué significa? Por eso es que hay veces que uno se siente como que, ay, no, este jean no me gusta como me queda, pero tal vez cuando yo no me va a venir el periodo o ya no ando la regla, sí me gusta como me queda. Un ejemplo, porque sí nos inflamamos. Es cierto que nosotros podemos aumentar de peso, pero de agua, ¿ok? Y recordemos que el peso no es, como quien dice, la grasa que estoy subiendo. El cuerpo humano depende más que todo de agua. Entonces, una mujer, si ustedes se pesan cuando estén con la regla, unas 2, 3 libras puede ser válido de que uno tenga de más. Y no solo me va a pasar con el ciclo menstrual, me puede pasar con ciertas comidas. Porque hay varias comidas altas en sodio, altas en azúcares y todo eso me hace retener líquido. Entonces la retención de líquido como tal es lo que me ayuda a nosotros hincharnos y estar en ese estado como inflamadas. Entonces, normalmente el autoexamen es bien importante, nosotros lo tenemos que realizar siempre, en teoría lo ideal es una vez cada mes que nosotras nos revisemos. Recordemos que nadie se va a conocer más su cuerpo que nosotras mismas. Eso es como bien importante. Nosotras podemos ponernos frente a un espejo, ya sea en el baño o algo, nosotros nos miramos las consistencias de las mamas. ¿Ok? Las mamas, ¿cómo tienen que ser? La misma textura de la piel que nosotras tenemos. ¿Ok? Y claro, revisar el pezón. ¿Por qué? Porque esa es una manera de nosotros saber si está algo bien o algo mal. Si en un caso nosotros nos saliera algún líquido, o sea, del pezón y eso, no va a ser normal. ¿Ok? Si la contextura de la piel, ¿ok?, no está diferente, o sea, es algo diferente, o me está dando una picazón, ya sea algo diferente a lo de que normalmente en mi cuerpo está, eso es un signo de alarma. Aunque pueda ser una alergia y todo, pues, obviamente, hay veces que es como que mejor pecar de más que de poco. Así es. Entonces, no necesariamente, porque si lo desconocemos, lo mejor es buscar ayuda. Pueden ser tanto infecciones, algún absceso, algún conducto, alguna espinilla, por ejemplo. Puede ser un montón de cosas que pueden salir. Entonces, es bien importante saber cómo están las mamas. ¿Ok? En un espejo, nosotros conocernos y ver, ok, revisar, esto es normal, esto es lo que yo siempre he tenido y así, o sea, así va a estar. Pero si ya se ven algo extraño, alguna coloración, algún cambio, alguna, como quien dice, una irrigación mayor o algo, o una, como quien dice, esté más roja que otra, todo eso van a ser signos de alarma. Créanme que hay un montón de signos que nosotros podemos diagnosticar, pero ustedes tienen que aprender primero a saber cómo están ahorita, o sea, lo normal, para poder detectar lo que no va a ser algo normal, ¿verdad? Entonces es bien importante nosotros conocer todo eso y conocernos nosotras mismas, créanme, que es bien importante. Sí, podemos tener el ginecólogo y todo, pero yo no o sea, el ginecólogo no va a estar con ustedes en su casa. Entonces, el que tiene que como que darle la alarma van a ser obviamente a nosotras mismas. Decir, ok, esto no estaba, esto va a estar algo extraño, entonces yo voy a ir a pedir ayuda. ¿Cómo podemos nosotros sentir? Recordemos, cuando un tumor esté como quien dice, nosotros podemos sentir a partir de 3 centímetros, 4 centímetros, 2 centímetros y eso. O sea, cuando ya creció, cuando está como en milímetros, nosotros no lo vamos a sentir. Y no necesariamente significa que no lo tengamos. Entonces es bien importante que nosotros hacernos el autoexamen y nosotros podernos sentir, sí podemos sentir como una pelotita, literal, una pelota. O sea, algo extraño. Con la regla nosotros no nos vamos a sentir pelotas, ¿ok? Lo que nos podemos sentir es sensibilidad, ¿ok? Porque claro, las mamas están sensibles, puede dar dolor, congestión. No necesariamente voy a sentir una pelota como tal. Voy a sentir un poco congestiva las mamas, que eso uno... Como más arregadita. Como sí, que quien dice, inflamadito. exacto, que está inflamada, que molesta y todo, pero no es una pelota como tal que voy a sentir. Entonces, sí, así como le menciono, puede ser como un maule, algo chiquito, o sea, que usted se va a sentir algo extraño. Entonces, eso es lo que lo va a hacer ir al doctor. Por eso es que es importante que decía que nos hagamos el examen Es palpable una vez al mes. Una porque vez. así nosotros vamos viendo, esto está raro. Claro, no sé o qué esto era algo pasa. nuevo, Ajá. Y o es esto tan no. rápido hacerlo, ¿verdad? O sea, Claro, sí. Normalmente pueden haber varias maneras. Una puede ser frente al espejo, como les mencioné, frente al espejo. Ustedes un día que estén tranquilas, obviamente. Tiene que ser un día relax, no van a estar ustedes a la carrera y como, ay, ya me revisé. No. Tenemos que estar tranquilas frente al espejo, nos podemos colocar de frente, ¿ok? Obviamente sin ropa, para poder ver y visualizar nosotras las mamas. Nosotras más que nadie nos tenemos que conocer. Luego,
ya sea, vamos a agarrar esta pelotita vamos a hacer como que esta fuera la mama. Entonces, esta de acá va a ser toda la glándula mamaria, aquí va a estar mi pezón en teoría. Entonces, nosotros tenemos que tocar toda el área alrededor circular. Puede ser de manera circular, ¿ok? O puede ser de manera de cuadrantes, ya sea este lado de acá, este lado de acá, este lado de aquí, después del otro lado. Eso es, así como dicen, para gusto los colores, puede ser de la mejor manera que ustedes se sientan más cómodas, ¿ok? Con tal de que se toquen toda la mama, ¿ok? Abarquen toda la mama y poder saber si están sintiendo algo extraño. Entonces empezamos desde acá, de los lados hacia abajo, todo, y no tenemos que olvidar la axila, ¿ok? La axila obviamente en teoría va a estar acá. En este lado nosotros tenemos que tocar porque si sentimos algunas pelotitas pueden ser ganglios. Y los ganglios sí me pueden dar una indicación de que puede haber algún proceso de inflamación o algo que esté llamando la atención y puede hacer que eso las haga ir al médico. Entonces es bien importante. Entonces, lo que les menciono, obviamente cómo está. Así como nosotros podemos ver que esta es una pelota como color negro, que tiene sus hoyitos, que tiene color amarillo, todo eso tenemos que nosotros saber en mi contextura de la mama. ¿Cómo es? ¿Qué coloración de la piel? Obviamente mi piel está tal cosa, mi pezón está de esta manera, no tengo ninguna lesión, por ejemplo, no tengo ninguna lesión en ella, no me está saliendo ningún líquido, porque en teoría, a menos que estén dando lactancia, puede salir obviamente leche. Si no, tienen que ir al ginecólogo porque no es normal cuando no estén dando lactancia. Entonces es bien importante nosotros conocernos. ¿Okay? Así como en la cara, que nosotros somos tan sensibles y tan delicadas que me sale un granito o algo, ok, yo ya sé que tengo esto, ya eso, uno piensa que todo el mundo le queda viendo ese granito. Ya un pimple patch ahí. Y ya se pone el pimple patch y todo, entonces así lo mismito tenemos que ser así de tediosas con nuestro cuerpo. Y no solo las mamas, ustedes, o sea, todo en mi cuerpo, o sea, algo extraño, uno tiene que tener una alarma de que por qué está saliendo esto. Y la elevación, ¿verdad, doctora? Claro, la elevación, sin un caso, siento. Tienen que cruzar el brazo, elevar los brazos, y se elevan los dos y uno se queda Puedo, abajo. es correcto. Puedo ponerme el bracito acá arriba, puedo levantarlo y uno primero y el otro después. Eso es cuestión de cada quien, pero con tal que se las examinen, créanme que no ocupan una gran técnica. O sea, lo importante es aprender a conocerse, examinarse las mamas y saber qué va a ser normal y qué es lo que está normal, pero con respecto a lo que yo tenía antes. Entonces es bien importante. Sí. Ok, doctora. Bueno, antes de finalizar, ¿verdad? Porque sabemos que es bien extenso el tema de Sí. el cáncer de mama. Tal vez nos puede dar a todas las personas que nos están viendo o a las mujeres que nos están viendo, pues un mensaje, ¿verdad? Un mensaje de apoyo, de concientización también. Pues ahí le dejamos la cámara. De regañada también. Se vale, De se vale. A regañada, veces, de todo. a veces con regaños es que entiende Claro, uno. solo así entendemos. Miren, yo lo más importante, uno, ok, como mujer, toda mujer tiene que asistir a sus chequeos ginecológicos anuales. Eso es importante, si no lo han hecho todavía están a tiempo porque el año no ha acabado, entonces es importante hacérselo cada año, ¿ok? Saber si tenemos antecedentes familiares es bien importante nosotros ponerle cuidado a esto porque tenemos un mayor riesgo, entonces por lo tanto. Y si están cursando con un diagnóstico de un cáncer de mama, créanme, no están solas. No solo ustedes van a estar en contra de eso, busquen una red de apoyo que van a tener ustedes, siempre háblenlo con alguien, ¿ok? Y hagan conciencia. Diosito no les manda esas batallas a ustedes porque ustedes no las pueden vencer. Claro que pueden vencerlas. Entonces es bien importante, uno, sí, lo más importante es creérsela, ¿ok? Si uno no se la cree, créanme que nadie más lo va a hacer. Entonces, por lo tanto, más que todo motivarlas a seguir adelante, a las que ya están con ese diagnóstico, que no están solas, nosotras todas las apoyamos, igual acudir a su ginecólogo para su apoyo, a su familia, amigos, sus papás, todo el mundo, ¿ok? Y que esto sí se puede vencer. Un diagnóstico de un cáncer no necesariamente va a ser sinónimo de muerte. Y se los digo hasta por experiencia, que yo ya les mencioné. O sea, mi mamá es una vencedora de cáncer de mama, entonces por lo tanto no están solos. Así que los animo a que se toquen para que no les vaya a tocar este cuadro tan difícil, pero que no es imposible de vencerlo. Gracias, doctora. Gracias. Antes de que nos vayamos, pues queremos preguntarle dónde la pueden localizar, si tiene algún número de teléfono, sus redes sociales, para que las pongamos aquí y la sigan. Ok, pues me pueden encontrar en Hospital Ángel de Sula, en el consultorio número 3 y también en Ginecare Center en Terravista Plaza. Y pues cualquier cosa, van a estar mis redes acá en la doctora Ángel Enamorado, ya sea en Instagram.
Y en Facebook, doctora Ángela Enamorado, ginecóloga y obstetra. Y cualquier cosa, pues también en TikTok como doctora Ángela Enamorado me pueden seguir. Y cualquier duda, igual estoy a la orden para cuando quieran hacer una cita y quieren ponerse en contacto con su chequeo ginecológico anual. Gracias, doctora. Bueno, antes de despedirnos, tenemos unos regalitos para usted y queremos agradecer a Deco Art Studio, ya que fueron los que nos ayudaron, los que nos patrocinaron a hacer lo de las tazas. Entonces, si se fija, pues tenemos un especial con Con lo del cáncer de lo del mama. cáncer de mama. Y pues le vamos a regalar una Muchas para que tome un gracias. cafecito y también Gracias. uno de estos. También, eso también nos Para lo- su agüita. para su agüita, para mantenerse hidratado. Y gracias a Deco Art Gracias, Studio, Deco ¿verdad? Art. Deco Art. Por su apoyo. Y pues gracias doctora Muchas por estar gracias. aquí. Estamos muy agradecidas. Gusto. Esperemos que no sea la primera vez, La última. La última vez, perdón. Esperemos que no sea la última vez que nos visita y pues está las puertas abiertas cuando usted quiera hacer un podcast o nos dice Vaya, cualquier Hay un cosa tema a la orden. interesante. hay un tema Tema. interesante, lo hacemos, ¿verdad? Hay muchos, así que sí, Así sí se es. puede. Muchas gracias, doctora. Y gracias a todos por habernos sintonizado, vernos en nuestro episodio especial del cáncer de mama y los esperamos en un nuevo episodio de Sin filtro y consentido. Hasta la próxima. Bye.